Bienvenidos a este nuevo episodio en nuestro canal de audiolibros. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras futuras narraciones de clásicos literarios. Hoy les traemos una obra clásica de la antigua Grecia, Orestes de Eurípides. En esta tragedia, nos sumergimos en el tormentoso regreso de Orestes a su patria, después de haber matado a su madre, Clitemnestra, en venganza por el asesinato de su padre, Agamenón. La historia nos lleva a través de un conflicto moral desgarrador, donde la culpa, el sufrimiento y la venganza se entrelazan, mientras Orestes lucha por encontrar una salida a su tormento. Dividiremos la obra en 15 capítulos, donde exploraremos la angustia de Orestes, las tensiones con su hermana Electra, y la creciente presión que ejerce sobre él el destino y las furias. Cada capítulo nos adentrará en los dilemas existenciales de los personajes, con la intervención de los dioses y la inevitabilidad del sufrimiento. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana para que puedas seguir disfrutando de más grandes obras de la literatura en nuestro canal. Capítulo 1. El regreso de Orestes. La historia comienza en el palacio de Argos, sumido en la oscuridad de la tragedia familiar que lo ha marcado para siempre. En el aire, todavía resuenan los ecos de la muerte de Agamenón, quien fue asesinado por su esposa, Clitemnestra, mientras él regresaba victorioso de la guerra de Troya. La sangre de Agamenón sigue fresca en las piedras del palacio, y, como si fuera una maldición que no puede ser deshecha, la familia real se ve atrapada en un ciclo de muerte y venganza. Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra, regresa a su tierra natal después de un largo exilio. La escena es sombría, pero marcada por una sensación de expectación. Orestes y su amigo Pílades, un joven noble, llegan al palacio sin hacer ruido, como sombras que se deslizan en la penumbra de un hogar destrozado. Ambos han viajado desde el extranjero, y su propósito es claro, aunque oscuro: vengar la muerte de Agamenón, acabando con la vida de la madre de Orestes, Clitemnestra, quien es la responsable de ese asesinato. Mientras se acercan a las puertas del palacio, Orestes se enfrenta a una difícil y dolorosa decisión. Los recuerdos de su madre, la mujer que lo dio a luz, lo atormentan. En su mente, lucha con la duda y la culpa. ¿Es correcto matar a su propia madre, incluso si ella es la culpable de la muerte de su padre? La justicia, que al principio le parecía clara, ahora se le presenta como una masa turbia, llena de contradicciones. Orestes, dice Pílades, rompiendo el silencio, ¿estás seguro de lo que vamos a hacer? Sabes que no solo matamos a una mujer, sino que matamos a una madre, a una reina. Este acto nos marcará para siempre. Orestes se detiene, mira a su amigo y, por un momento, parece vacilar. Pero luego, un dolor profundo cruza su rostro. Agamenón, su padre, quien fue un gran líder en la guerra, ahora yace muerto, víctima de una traición. ¿Cómo podría dejar que ese sacrificio quedara impune? Orestes, ¿qué más puedo hacer, Pílades? Si no hago justicia por mi padre, ¿quién lo hará? Los dioses me han dado esta carga. Si no la asumo, ¿quién soy? El joven Orestes, quien a lo largo de su vida ha sido testigo de la furia imparable de los dioses y de la tragedia de su linaje, toma finalmente la decisión que lo condenará. La venganza será su destino. La espada que llevará en sus manos no será solo la herramienta de la justicia, sino también la que forjará su propia condena. Con este pensamiento, los dos jóvenes entran en el palacio, un lugar que antes representaba la gloria, pero ahora está envuelto en sombras de muerte y sufrimiento. Orestes se encuentra frente a la puerta de la habitación de su madre. Su mano temblorosa se extiende hacia el pomo de la puerta. El silencio en el aire es espeso, casi insoportable. Dentro, Clitemnestra duerme, ajena a lo que se avecina. Es la mujer que traicionó a su esposo, que mató a un rey en su propia casa. Es la mujer que ahora debe pagar por su crimen. Orestes observa a su madre por última vez, y por un momento, se encuentra dudando una vez más. ¿Es esto lo que realmente quiere? Pero la sombra de su padre muerto, el espectro de Agamenón, lo empuja hacia adelante. Clitemnestra, ¿es que no sientes compasión, hijo mío? ¿No ves que soy una madre? Esas palabras se clavan en el corazón de Orestes, pero no hay marcha atrás. La venganza lo consume. Con un solo golpe, la tragedia se desata. Clitemnestra cae, su vida extinguida por la mano de su propio hijo. Orestes se queda allí, inmóvil por un momento, mirando el cuerpo de su madre.
Las palabras de su madre, su muerte, su venganza, todo se mezcla en un torbellino de emociones. El acto está consumado. Orestes se ha vengado, pero lo que no sabe es que este acto será el comienzo de un sufrimiento aún mayor, pues ahora ha desatado la ira de las furias, las deidades que persiguen a aquellos que cometen crímenes familiares. La justicia parece tan lejana, tan indefinida como los ecos de su propia culpabilidad. Orestes, con voz vacía: ahora que he vengado a mi padre, ¿quién soy? ¿Y qué me queda por hacer? A su lado, Pílades lo observa, consciente de que este acto marca no solo el final de la venganza, sino también el principio del tormento de Orestes. El capítulo termina con la sensación de que la tragedia no ha hecho más que comenzar. Orestes ha matado a su madre, pero ahora debe enfrentarse a la consecuencia más terrible: el sufrimiento eterno de su alma y la persecución implacable de las furias. Capítulo 2. La angustia de Orestes. El palacio de Argos es un lugar ahora marcado por el eco de la tragedia. En sus pasillos, las sombras parecen moverse por sí solas, como si la muerte se hubiera instalado permanentemente en esos muros. Los pasos de Orestes resuenan en la quietud, sus pies arrastrando el peso de una decisión que lo persigue, que lo consume. El aire está cargado de la culpa de un hijo que, habiendo vengado la muerte de su padre, se enfrenta ahora al vacío de su propia alma. Orestes se encuentra en una habitación solitaria, donde la oscuridad parece abrazarlo con fuerza. La luz de la luna se filtra a través de una ventana, bañando el suelo con un resplandor frío y distante. Es una luz que no trae consuelo, solo una creciente sensación de desasosiego. El hombre que una vez fue hijo de un gran rey ahora se ve a sí mismo como un hombre desterrado de la paz interior. La espada, que recientemente estuvo llena de justicia, ahora es solo un recordatorio de su propio tormento. Al principio, su mente estaba llena de la certeza de que lo que hacía era lo correcto. Había matado a la mujer que había asesinado a su padre, y con ello había restablecido el equilibrio de la justicia. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, esa certeza se disuelve y es reemplazada por algo mucho más profundo. Una angustia creciente, un vacío que no puede llenar, un dolor que lo rasga desde adentro. Orestes, hablando en voz baja, para sí mismo: ¿qué he hecho? Himatadu am mada. ¿Cómo he podido hacer algo así? ¿Y si lo que hice no fue justicia, sino una maldición? ¿Por qué me atormenta tanto? ¿Es esto lo que los dioses querían para mí? Las palabras de Orestes salen con desesperación, como si intentara comprenderse a sí mismo, pero sin éxito. No encuentra respuestas. Las dudas lo asaltan, y con ellas, una sensación de culpabilidad que no puede sacudirse. Siente que ha cruzado una línea que no tiene vuelta atrás, pero, al mismo tiempo, no puede dejar de pensar en las consecuencias de sus actos. La muerte de su madre, aunque justificada desde el punto de vista de la venganza, ahora lo devora desde adentro. Orestes se desploma en el suelo, sus manos cubriéndose la cara. En ese momento, la voz de las furias comienza a resonar en su mente, como un susurro incesante. Son las deidades vengadoras, las que persiguen a aquellos que cometen crímenes familiares. Sus voces son como dagas, penetrando en su alma, llenándola de un dolor indescriptible. Las furias, voz apagada, en la mente de Orestes. Orestes, ¿crees que te has librado del castigo? Nosotros no olvidamos. Nosotros perseguimos a los culpables. La sensación de ser perseguido se intensifica. Orestes siente que está siendo observado, que las furias lo acechan desde las sombras, y su mente comienza a desmoronarse. Cada vez que cierra los ojos, las imágenes de su madre moribunda se le presentan con cruel claridad. La cara de Clitemnestra, su rostro sereno al principio, ahora se transforma en una máscara de horror. Los ojos de su madre lo miran acusatoriamente, y él no puede escapar de esa mirada. Orestes, gritando, fuera de sí: madre, madre, perdóname. No quería hacerte esto. ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué te dejaste consumir por la venganza? Pero en el silencio de la noche, no hay respuestas. El palacio sigue su curso, indiferente al sufrimiento de Orestes. Cada respiración que da está llena de dolor. Cada suspiro es una súplica por una liberación que parece imposible de alcanzar. Un golpe profundo de angustia lo atraviesa, y por un momento se olvida de sí mismo. Se arrastra por el suelo, buscando consuelo en algo, en cualquier cosa, pero todo lo que encuentra es el vacío. La locura parece estar al alcance de su mano, y las furias continúan su canto aterrador,
acercándose poco a poco. Orestes sabe que no puede escapar de su destino. Orestes, con voz quebrada, no puedo vivir con esto. Si los dioses no me liberan, ¿quién lo hará? ¿Acaso este es el precio de la justicia? ¿El precio de vengar la muerte de mi padre? No, no. Esto no es vida. ¿Qué haré? En medio de este tormento, un pensamiento se le cruza por la mente. La posibilidad de que los dioses lo hayan dejado en la oscuridad, sin respuesta alguna. Ha sido usado, manipulado en su desesperación, y ahora debe pagar el precio. No hay refugio, ni consuelo, solo la sensación de que ha abierto una puerta de la que no puede salir. Orestes se pone de pie, tembloroso, y se acerca a la ventana. La luna, distante y fría, sigue brillando, como una observadora muda de su sufrimiento. Él, que había sido un joven valiente y lleno de ideales, ahora se ve reducido a un ser roto, un hombre atrapado en el ciclo de la venganza y la culpa. Orestes, con voz firme, aunque rota si mis ojos deben ver la verdad, que sea así. Si debo sufrir por mis actos, lo haré. Pero que los dioses me den alguna respuesta. ¿Acaso no puedo ser libre? La escena termina con Orestes de pie, mirando al horizonte. Su alma está atrapada en la oscuridad, y las furias siguen su incansable persecución. El camino hacia la paz parece imposible, y la locura lo acecha cada vez más. Las voces en su cabeza no cesan, y Orestes sabe que, a pesar de haber ejecutado la venganza, lo que realmente ha desatado es algo mucho más grande, mucho más cruel. La justicia no le ha traído paz, sino más tormento. Este capítulo profundiza en la angustia emocional de Orestes tras el asesinato de su madre, mostrando su lucha interna y el comienzo de su tormento psicológico. La narración busca capturar el caos mental de Orestes y su gradual descenso hacia la locura, todo mientras las furias lo acechan y lo arrastran hacia un destino sin salida. Capítulo 3. La intervención de Apolo. Orestes se encuentra completamente sumido en la desesperación, perdido en el abismo de su propia mente. La oscuridad de su tormento es profunda y total. En su mente, las furias lo acechan sin cesar. Los gritos de su madre, la imagen de Clitemnestra asesinada, su sufrimiento y su culpa se entrelazan en una espiral de locura. La ciudad de Argos, con sus edificios solemnes, ya no es más que una prisión para su alma. A pesar de haber vengado la muerte de su padre, Orestes no ha encontrado ni paz ni consuelo. El aire en la habitación está pesado, como si el propio palacio hubiera sido tragado por la oscuridad. Orestes camina por el suelo frío, como un espectro, sus pasos inestables, como si la gravedad misma le hubiese dado la espalda. Su rostro está cubierto por el sudor frío de la agonía, y sus ojos no encuentran alivio ni en la luz de la luna que se cuela por las rendijas de las paredes. En su mente, el eco de las furias no se detiene, y el dolor de la pérdida se hace cada vez más insoportable. Las furias, en susurros, desde todos los rincones: vas a sufrir, hijo de la traición. No habrá descanso. No habrá redención. La sangre de tu madre clama venganza. Las voces son como cuchillos que desgarran su alma. Orestes intenta cerrar los ojos, pero los gritos no cesan. Grita en agonía, deseando liberarse, pero la pesada carga de su culpa y su desesperación lo retiene. ¿Qué hacer? ¿Cómo escapar de un tormento que no tiene fin? Es en este punto de desesperación absoluta cuando algo inusual sucede. Una presencia divina parece irrumpir en su tortura. Una luz suave y cálida, como un rayo de esperanza, se filtra entre las sombras. Orestes, Atenito, levanta la mirada. De repente, la figura de Apolo, el dios de la luz, se materializa frente a él. Su presencia es tan poderosa que parece calmar momentáneamente las furias, que retroceden por un instante, su furia contenida. Apolo, con voz resonante, pero tranquilizadora: Orestes, hijo de Agamenón, no dejes que las sombras te devoren. Tu destino está marcado por los dioses, y la justicia que has traído no ha sido en vano. Sin embargo, tu sufrimiento debe ser enfrentado con la guía de lo divino, no con la desesperación mortal. Orestes, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de confusión, mira al dios con una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Cómo es posible que Apolo, el dios que presenció el asesinato de su madre, venga ahora a ofrecerle palabras de consuelo? ¿Es esto una trampa? ¿Una nueva tortura que el destino le ha preparado? Orestes, sollozando, con voz rota: ¿por qué? ¿Por qué los dioses me han dejado en este sufrimiento?
He vengado a mi padre, he matado a mi madre. ¿Y ahora esto? ¿Qué se espera de mí? No hay paz, Apolo, no la hay. Apolo, mirando fijamente a Orestes, con una serenidad que parece iluminar el aire, los dioses no te han dejado. En verdad, tú has hecho lo que era necesario para restaurar el equilibrio. Pero la venganza es un acto que arrastra a quienes la ejecutan en un torbellino sin fin. Has vengado a tu padre, pero ahora debes enfrentarte a las furias, que no perdonan el crimen matricida. La imagen de Apolo se acerca a Orestes, y una energía casi palpable envuelve al joven. Su voz se convierte en un bálsamo que suaviza la tormenta en la mente de Orestes. Apolo, no estás solo en esto, Orestes. Los dioses han designado este sufrimiento para ti, pero también te han dado un camino. No cedas ante las furias, no permitas que su cólera te arrastre al abismo. Debs ir Delphos, mi templo, para purifica tu alma. Allí encontrarás las respuestas que necesitas. Orestes, todavía tembloroso, busca comprensión en los ojos del dios. A pesar de la calma que Apolo parece emanar, el dolor en su pecho sigue siendo insoportable. Sin embargo, las palabras del dios parecen abrir una puerta, una pequeña rendija de luz que le da algo de esperanza. Orestes, dudando, pero con un atisbo de determinación, ¿Delfos? ¿Y qué debo hacer allí? Apolo, con firmeza acude a mi templo. Allí recibirás la purificación que necesitas. Las furias te perseguirán, sí, pero allí podrás encontrar la redención que buscas. Los dioses no han abandonado tu destino, Orestes. El sufrimiento es parte de tu viaje, pero aún hay posibilidad de liberación. Por un breve momento, el rostro de Apolo se ilumina con una expresión de infinita compasión. La luz que emana de su figura comienza a disolverse, y su presencia se desvanece lentamente, como la brisa de la mañana. Apolo, ve ahora, hijo de Agamenón. Recuerda, la venganza no es el fin de tu historia. Tu camino hacia la redención comienza en Delfos. Cuando la figura del dios desaparece por completo, la habitación de Orestes vuelve a caer en el silencio. Las furias, aunque todavía presentes, parecen menos intensas, como si el poder de Apolo las hubiera repelido temporalmente. Orestes se encuentra solo nuevamente, pero algo ha cambiado en su interior. El peso de su sufrimiento no ha desaparecido, pero ahora tiene un objetivo, una dirección en la que centrarse. Orestes, con la cabeza erguida, toma una respiración profunda. Aunque las furias siguen acechando, su destino parece claro ahora. Delfos, el templo de Apolo, es el próximo paso en su tormento, pero también en su posible salvación. Capítulo 4. El viaje a Delfos. El amanecer apenas se asoma en el horizonte cuando Orestes, con pasos firmes pero cargados de incertidumbre, abandona el palacio de Argos. La ciudad, que alguna vez fue el lugar de la gloria y la honra de su familia, ahora se siente como una jaula, un lugar inhóspito y sombrío. La culpa lo sigue, una sombra que no puede dejar atrás. Las furias continúan acosándolo, aunque su presencia parece más débil desde el encuentro con Apolo. Sin embargo, esa sensación de tormento no desaparece por completo. La ansiedad lo consume mientras avanza hacia un futuro incierto. Con un solo objetivo en mente, Orestes se dirige hacia Delfos, el templo de Apolo, con la esperanza de encontrar la purificación que su alma necesita. La ruta es ardua y larga, atravesando montañas y valles, un paisaje lleno de belleza salvaje pero igualmente solitario. Mientras recorre el camino, las voces de las furias comienzan a hacerse más fuertes, como si el propio aire estuviera impregnado de su ira. Los susurros de su madre, que le piden justicia, suenan como un eco lejano, pero dolorosamente cercano. Cada paso parece traerlo de vuelta a la pesadilla de su propio crimen. Las furias, en susurros, como si sus voces estuvieran suspendidas en el aire. ¿Crees que huirás de tu destino, hijo de Agamenón? No puedes escapar. No puedes olvidar lo que has hecho. La sangre de tu madre te marca, y la justicia exige venganza. Orestes trata de bloquear los murmullos, apretando los dientes mientras continúa su viaje. Cada curva de la montaña, cada árbol que aparece en el horizonte, parece una amenaza, como si el mundo entero estuviera conspirando para recordarle su pecado. Pero no hay vuelta atrás, ya ha comenzado este viaje, y su único consuelo es la promesa de Apolo, de que la purificación se encuentra en Delfos. El clima se torna frío conforme asciende por las empinadas laderas de las montañas.
La vista de las cumbres nevadas parece una metáfora de su alma congelada, atrapada en un invierno eterno. Cada respiro parece una carga, pero Orestes sigue adelante, sin detenerse. La idea de encontrar paz, de recibir respuestas en el templo de Apolo, lo mantiene en movimiento. Es la única esperanza que le queda, una esperanza que está dispuesta a aferrarse a toda costa. Orestes, en voz baja, mientras camina, como si hablara consigo mismo Delfos. Apolo dijo que allí podría encontrar la respuesta. ¿Será posible que pueda liberarme de esta condena? ¿De esta locura? La senda se hace más angosta a medida que sube la montaña. Las rocas y los arbustos se vuelven más escarpados, y el viento parece cortante, como si el mismo aire estuviera lleno de presagios oscuros. Sin embargo, a lo lejos, se asoma la silueta del templo de Apolo, una estructura grandiosa, pero que también parece inalcanzable, como un símbolo de la divinidad misma que lo observa, como si deseara que su fe fuera puesta a prueba. Orestes siente que la fatiga lo invade, el peso de su carga física y emocional se hace más presente. Sus piernas tiemblan, y sus manos, cubiertas de sudor frío, se aferran al borde de la roca mientras se acerca cada vez más al templo. En su mente, las voces de las furias siguen su curso implacable. Las furias, ahora más fuertes, como gritos: no lo olvides. No lo olvides. Tu madre espera justicia. Es entonces cuando, como si fuera una señal divina, el viento amaina por un momento. Orestes respira profundamente, agradeciendo un respiro momentáneo de la tormenta interna que lo atormenta. Cuando llega finalmente a la entrada del templo, el aire parece más suave, como si el lugar estuviera impregnado de una calma ancestral. La magnificencia de las columnas del templo, el mármol brillante, la quietud del lugar, le dan una sensación de reverencia, de algo mucho más grande que él mismo. En el interior, todo está iluminado por la luz dorada de los rayos del sol, que se filtran a través de los pequeños huecos en las paredes del templo. Al fondo, el altar a Apolo resplandece, y en un rincón cercano, los sacerdotes del dios esperan, con miradas de conocimiento ancestral, observando al joven con atención. Orestes se arrodilla frente al altar, su cuerpo agotado por el viaje, su mente cargada de pensamientos turbulentos. Aquí, en este lugar sagrado, siente por primera vez una leve sensación de paz, aunque su corazón sigue lleno de dudas. ¿Será este el fin de su sufrimiento? ¿O solo es otro paso en un viaje interminable hacia la oscuridad? De repente, una voz se escucha desde las sombras del templo. Es la voz de la Pitia, la sacerdotisa del oráculo de Apolo, quien ha estado aguardando su llegada. La Pitia, con voz profunda y resonante: Orestes, hijo de Agamenón, has venido a buscar respuestas, y en este lugar sagrado, las respuestas son ofrecidas. Pero recuerda, el camino hacia la purificación no es fácil, ni está libre de sacrificios. Los dioses te han traído aquí, pero ahora es tu destino el que está en juego. Orestes, con el rostro empapado en sudor y su corazón latiendo con fuerza, se pone de pie. Aunque no sabe lo que vendrá, siente que ha llegado al lugar correcto. El oráculo le dará la guía que tanto necesita, y tal vez, finalmente, pueda hallar la redención que le han prometido los dioses. Este capítulo sigue a Orestes en su viaje a Delfos, un viaje que es tanto físico como espiritual. Las furias continúan su persecución, pero Orestes sigue adelante, aferrándose a la esperanza de encontrar la purificación que le ha prometido Apolo. Al llegar al templo, se encuentra con la presencia mística de la Pitia, quien le anuncia que el camino hacia la redención no será sencillo, sino lleno de desafíos y sacrificios. Capítulo 5. El oráculo de Apolo. El aire en el templo de Apolo es denso, impregnado con una sensación de misterio que hace que cada paso que Orestes da hacia la Pitia se sienta cargado de una espera interminable. El altar ante él parece brillar con una luz divina, y las sombras que bailan sobre las paredes del templo parecen cobrar vida, como si el mismo espacio estuviera impregnado de una magia ancestral. Orestes, aunque exhausto por el largo viaje, se siente revitalizado al entrar en el santuario. Algo en el ambiente del templo lo calma, como si la divinidad de Apolo estuviera envolviendo su ser en una burbuja de protección. Sin embargo, esa calma está acompañada por la incertidumbre. La voz de la Pitia, con su eco profundo y enigmático, lo resuena aún en su mente. La Pitia, con voz solemne, como si hablara con el mismo aliento de los dioses: hijo de Agamenón, has llegado a este templo buscando redención, pero la justicia de los dioses es implacable. Sabes bien que no puedes escapar de tus actos,
no importa cuán lejos viajes. La sangre de tu madre, Clytemnestra, reclama venganza. Orestes siente un estremecimiento recorrer su cuerpo al escuchar estas palabras. La figura de su madre, la mujer que le dio la vida, pero también la que selló su destino al asesinar a su padre, parece perseguirlo a través de cada rincón de su mente. Sin embargo, su alma arde con un deseo ardiente de encontrar la paz, de liberarse del tormento que lo atormenta. Orestes, con voz quebrada, casi suplicante: oh Pitia, oráculo de Apolo, ayúdame. He matado a mi madre, pero lo hice en cumplimiento de la voluntad de los dioses. ¿Es esto mi destino? ¿Estar condenado por toda la eternidad a ser perseguido por las furias? Nunca podré hallar paz. La Pitia observa a Orestes fijamente, sus ojos como pozos profundos que parecen ver más allá de lo físico, hacia lo más recóndito del alma del joven. La sacerdotisa levanta sus manos en un gesto solemne, como si invocara el poder de Apolo mismo para revelarle a Orestes el futuro incierto que le espera. La Pitia, en voz baja, como si fuera un susurro de los dioses: tu destino es incierto, Orestes. El sufrimiento que te persigue es el precio que los dioses imponen a los que deben cumplir con la voluntad del cielo. La sangre de tu madre no quedará sin castigo, pero también tu sufrimiento será reconocido por los dioses. El camino hacia la redención será largo, y será marcado por sacrificios. Si deseas liberarte, tendrás que enfrentarte a tus propios demonios, tanto internos como externos. La justicia de los dioses exige equilibrio, y solo cuando logres equilibrar la balanza, podrás alcanzar la paz. Orestes escucha atentamente, sintiendo que sus fuerzas se desvanecen mientras las palabras de la Pitia lo alcanzan. El oráculo no le da una respuesta fácil, ni lo libra de la carga de su culpa. En lugar de consuelo, le ofrece una verdad que es tanto dura como reveladora. El sacrificio es inevitable, y el precio por la redención es alto. Orestes, con un suspiro profundo, con la voz cargada de dolor: ¿qué debo hacer, entonces? ¿Cómo puedo alcanzar la redención? ¿Acaso debo seguir matando para cumplir con la voluntad de los dioses? La Pitia no responde de inmediato. Se queda en silencio, observando a Orestes como si estuviera esperando una respuesta que solo él podría hallar. Finalmente, la sacerdotisa habla de nuevo, sus palabras resonando como un eco divino en la cúpula del templo. La Pitia, con calma, pero también con un tono que resuena con la fuerza de una sentencia: el destino de Orestes está ligado al futuro de los dioses mismos. Tu sacrificio puede ser el que lleve a la restauración de la justicia, pero el precio será la pérdida de tu humanidad. No hay salvación sin sufrimiento, y lo que te espera será más terrible de lo que puedas imaginar. Pero no desesperes, hijo de Agamenón, porque también existe la posibilidad de perdón, aunque no vendrá sin lucha. Orestes cae de rodillas ante el altar, la angustia, el miedo y la confusión bañando su rostro. Sabe que el oráculo le ha dado una pista, pero la verdad de sus palabras solo añade más tormento a su ya agobiada alma. ¿Debe seguir luchando contra las furias? ¿O debe entregar su vida en sacrificio, tal como Apolo le ha ordenado? Al levantarse, la Pitia hace un gesto con la mano, indicándole que debe salir. Orestes la observa una última vez, como si intentara encontrar respuestas en sus ojos, pero la sacerdotisa ya no está allí, como si se hubiera disuelto en el aire. El eco de sus palabras sigue resonando en su mente, marcando su destino. Orestes, en voz baja, para sí mismo: ¿puedo soportar tanto dolor? ¿Puedo seguir adelante sabiendo que mi destino será lleno de sacrificios? Al dar un último vistazo al templo, Orestes se dirige hacia la salida, sintiendo que la solución no está cerca. La redención sigue siendo una promesa distante, una que solo se alcanzará a través de sacrificios imponentes. La duda sigue ardiendo en su interior, y el camino hacia la paz parece más sombrío que nunca. En este capítulo, Orestes se enfrenta al oráculo de Apolo, quien le revela la complejidad de su destino. A pesar de que Orestes buscaba respuestas claras, la Pitia le ofrece una visión de su futuro lleno de sufrimiento y sacrificio. No se le promete una solución fácil, sino que se le deja claro que el precio por la redención será alto, y que no encontrará paz sin enfrentar sus demonios. Esto marca un punto crucial en la historia, ya que Orestes comienza a comprender la magnitud de su carga y los sacrificios que debe hacer para encontrar la justicia divina. Capítulo 6. La decisión de Orestes. Orestes abandona el templo de Apolo con una mente agitada, las palabras de la Pitia resonando como un eco inquebrantable en su mente.
La claridad que había esperado no se le dio. Más bien, una sombra de incertidumbre se extiende sobre su ser, cubriendo todo lo que había creído saber. La promesa de redención se ve empañada por el precio que los dioses le exigen, sacrificios que amenazan con destruirlo, y una verdad tan amarga como el destino al que está atado. El aire fresco de las montañas lo golpea con fuerza, como una bofetada que lo hace despertar de la angustia espiritual en la que se encontraba. El cielo parece más claro ahora, pero la paz que había buscado en Delfos es solo un espejismo. Orestes siente el peso de su culpa y su destino en sus hombros, y su cuerpo, agotado por el viaje, parece incapaz de seguir adelante. Sin embargo, su alma sigue atormentada, buscando una salida que parece siempre estar fuera de su alcance. Orestes, murmurando para sí mismo, mientras camina lentamente por los senderos, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo encontrar la redención si los dioses me han dejado atrapado entre la venganza y el sufrimiento? En su mente, los recuerdos de la muerte de su madre, Clitemnestra, invaden cada rincón de su pensamiento. La sangre que derramó en cumplimiento de la justicia de los dioses se ha convertido en una marca indeleble, una maldición que no puede quitarse. Las furias siguen a su lado, invisibles pero siempre presentes, exigiendo venganza y justicia. Sabe que no podrá escapar de su destino, pero la sensación de que algo más debe ser hecho lo consume por completo. En su confusión, Orestes llega a un lugar solitario, una pequeña aldea en el borde de un bosque. La quietud de este rincón del mundo parece atraerlo, como si fuera un refugio para su alma en ruinas. El lugar parece estar apartado de todo, alejado de las ciudades y de las luchas que ha dejado atrás. Aquí, en este retiro solitario, se siente un poco más cerca de la paz que tanto anhela. Orestes se detiene ante una pequeña casa, de aspecto modesto, que se encuentra aislada del resto de la aldea. Una figura anciana, con el cabello blanco como la nieve y el rostro marcado por el paso de los años, lo observa desde la puerta. La mujer lo invita a entrar con un gesto amable y sereno, como si estuviera esperando su llegada. La anciana, con voz suave, pero llena de sabiduría, hijo de Agamenón, ¿por qué te atormentas tanto? Los dioses han hablado, y la justicia de ellos no se puede eludir. Pero no todo está perdido. Hay caminos que no has visto, y respuestas que aún te quedan por descubrir. Orestes la observa con cautela, sintiendo una curiosidad mezcla de escepticismo. ¿Quién es esta mujer que parece conocerlo sin haberlo visto jamás? ¿Cómo puede ella tener respuestas cuando él mismo está tan perdido? Orestes, con voz cansada y desconcertada, no sé qué hacer, anciana. He matado a mi madre, pero lo hice para vengar a mi padre, Agamenón. Los dioses me han hablado, y aunque busqué redención en Delfos, las palabras de la Pitia solo me han dejado más confundido. ¿Qué debo hacer para liberar mi alma de esta condena? La anciana sonríe de manera tranquila, como si no estuviera sorprendida por las palabras de Orestes. En lugar de darle una respuesta rápida, lo invita a sentarse junto al fuego, ofreciéndole una taza de agua fresca. La anciana, con voz serena: la redención no siempre llega de la manera que esperamos, hijo de Agamenón. A veces, el camino hacia la paz se encuentra en lo más inesperado. La venganza y el sufrimiento no son los únicos destinos posibles. ¿Has considerado, tal vez, que el perdón podría ser la clave para liberarte de tus tormentos? Orestes la mira, desconcertado por la respuesta. El perdón, una palabra que parece ajena a su realidad, que se le presenta como una contradicción, pues no solo no se ha perdonado a sí mismo, sino que no puede imaginar que los dioses, tan inflexibles, lo hagan. La idea de la misericordia, en este momento, parece algo distante e inalcanzable. Orestes, en tono sombrío: ¿perdón? ¿Cómo podría perdonarme a mí mismo por lo que hice? ¿Y cómo podría esperar que los dioses me perdonen? Emi Marda, la Mate. No hay perdón para eso. La anciana lo mira fijamente, y por un momento, Orestes siente que el peso de su mirada va más allá de lo físico. Es como si pudiera ver el sufrimiento que lo consume, como si pudiera ver la lucha interna que lo atormenta. La anciana toma un respiro profundo, y sus ojos brillan con una sabiduría profunda. La anciana, con voz suave, pero firme: perdonarte no es olvidar, Orestes. Es entender que el acto de redención no tiene por qué ser una carga. No se trata de borrar el pasado, sino de reconocer que el futuro, aunque marcado por las decisiones que tomas, aún está en tus manos. Los dioses pueden ser implacables,
pero también ofrecen oportunidades para aquellos dispuestos a buscar más allá del sufrimiento. Orestes cierra los ojos, asimilando las palabras de la anciana. La idea de perdón comienza a germinar en su mente, aunque el concepto parece aún ajeno, casi imposible de aceptar. Sin embargo, algo en el tono de la anciana le da esperanza, como si, quizás, existiera una vía que él no había considerado. Orestes, murmurando, casi para sí mismo, ¿es posible perdonar? ¿Es posible encontrar la paz después de todo lo que he hecho? La anciana no responde de inmediato. En su lugar, se levanta y va a una mesa en el rincón de la habitación, donde hay varios objetos dispersos. Ella toma una pequeña figura de madera, una figura que parece ser un símbolo de Apolo, y la coloca en las manos de Orestes. La anciana, con voz solemne, este es el símbolo de la reconciliación, Orestes. Levelo contigo. Los dioses pueden haber dictado tu destino, pero el alma humana tiene la capacidad de elegir su camino. El perdón comienza dentro de ti. Cuando estés listo para aceptarlo, sabrás qué hacer. Orestes toma la figura con cautela, sintiendo su peso en sus manos, un peso simbólico pero profundo. La figura de Apolo lo mira fijamente, como si lo desafiara a tomar una decisión. La respuesta no está en las palabras de los dioses, sino en la comprensión interna que debe llegar a su alma. Solo él puede tomar el paso final hacia la redención. Con una sensación de alivio y desconfianza en su corazón, Orestes se levanta, agradecido por la sabiduría que la anciana le ha ofrecido. Aunque el camino por delante sigue siendo incierto, una chispa de esperanza comienza a arder en su interior. Este capítulo profundiza en la lucha interna de Orestes mientras busca una salida a su tormento. La aparición de la anciana representa un momento de revelación, la posibilidad de perdón, tanto de sí mismo como de los dioses. Aunque Orestes está lejos de encontrar la paz, comienza a entender que la redención no siempre viene a través de sacrificios extremos, sino que también puede implicar la aceptación y el perdón. Esto establece el tono para el desarrollo de su viaje interior y su posible liberación. Capítulo 7. La prueba de Orestes. Orestes deja la humilde morada de la anciana con un peso nuevo en su alma. La figura de Apolo, que ahora guarda en sus manos, parece ser más que un simple símbolo. Es una guía, una clave que puede desbloquear el camino hacia la paz que tanto ansía, pero también es un recordatorio constante de la difícil decisión que debe tomar. ¿Realmente está dispuesto a liberarse del tormento que lo consume o está demasiado atrapado en su propio sufrimiento para ver la salida? El sol comienza a ponerse mientras Orestes se adentra nuevamente en el bosque, rodeado de sombras alargadas que parecen acecharlo, como los fantasmas de su pasado. El viento mueve las hojas de los árboles, creando un murmullo que parece hablar en susurros. En la quietud del lugar, Orestes siente un nudo en el estómago. A pesar de la aparente serenidad del paisaje, el alma de Orestes sigue inquieta, como si algo mucho más grande que él estuviera en juego. La figura de Apolo en sus manos le da consuelo, pero también lo enfrenta a una verdad dolorosa: no puede escapar de su destino. La imagen de su madre, Clitemnestra, asesinada por el incumplimiento de una justicia que le fue dictada, sigue presente en su mente. La decisión de matarla aún lo persigue, y las furias, esas fuerzas vengadoras que los dioses han enviado para atormentarlo, están cada vez más cerca. El eco de sus gritos lo persigue, amenazando con arrollarlo en cada paso que da. Es en este estado de agitación mental que Orestes se encuentra con una nueva figura, un hombre de aspecto severo y cuerpo robusto, que parece aparecer de la nada entre los árboles. Su mirada es intensa, como si pudiera ver a través de Orestes, entender sus pensamientos más profundos. Hay algo inquietante en su presencia, algo que Orestes no puede identificar, pero que lo hace sentirse observado. El extraño, con voz grave, que retumba en el silencio del bosque: Orestes, hijo de Agamenón, has cruzado muchas fronteras. Has vengado la muerte de tu padre, pero... ¿Acaso te has vengado a ti mismo? No todo lo que has hecho ha sido dictado por la justicia, ¿verdad? Orestes lo observa, desconcertado por las palabras del hombre. El extraño parece conocerlo bien, demasiado bien. Pero hay algo en el que Orestes no puede identificar. Una presencia extraña, una figura casi mística, como si no fuera completamente humana. Orestes, en tono desafiante: ¿quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre y lo que he hecho? ¿Acaso tú eres otra creación de los dioses para atormentarme? El hombre sonríe, un gesto que no llega a ser completamente amable,
pero tampoco cruel. Su mirada es fija, y Orestes siente como si estuviera siendo juzgado por una fuerza superior. Como si su alma estuviera desnuda ante él, expuesta y vulnerable. El extraño, con voz pausada, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras: soy alguien que ha visto el sufrimiento de aquellos como tú, Orestes. Aquellos que buscan redención en un mundo donde los dioses juegan con los destinos. No todo lo que haces está guiado por una voluntad divina. Algunas veces, los hombres toman decisiones que los marcan de una manera que ni los dioses pueden comprender. Tú has matado, pero la venganza no es lo único que te espera. El extraño da un paso hacia Orestes, y el aire parece volverse más denso a su alrededor. Orestes siente una presión creciente en su pecho, como si algo lo estuviera oprimiendo, pero no puede apartar la mirada de aquel hombre. Las palabras que dice son como flechas disparadas al corazón de Orestes, desvelando sus más profundos temores. Orestes, con desesperación en su voz: he hecho lo que los dioses exigían. He matado a mi madre, sí, pero fue por justicia. ¿Acaso no lo entienden? ¿Acaso no lo veis los dioses? La justicia debe prevalecer. El extraño lo observa con una mezcla de compasión y desaprobación, como si lo viera atrapado en una red que él mismo ha tejido sin saberlo. El extraño, con tono solemne: la justicia que buscas no siempre es la justicia que te dará paz, Orestes. Los dioses exigen mucho, pero también te dan libertad. Libertad para elegir, libertad para actuar. Si solo sigues ciegamente el destino que te han dictado, nunca verás la verdad. Con un movimiento casi imperceptible, el extraño se aleja, pero sus palabras siguen resonando en el aire, llenando el espacio con una sensación de inquietud. Orestes siente una punzada en el corazón, como si estuviera comenzando a comprender algo que había evitado todo este tiempo. El extraño desaparece entre los árboles tan misteriosamente como había llegado, dejando a Orestes solo una vez más. Pero ahora, su mente está llena de preguntas sin respuesta. ¿Es posible que la justicia que él busca no sea suficiente? ¿Es posible que haya algo más grande que el destino de los dioses que aún está por descubrir? Con la figura de Apolo en las manos, Orestes se queda allí, en medio del bosque, enfrentando la incertidumbre de su futuro. La redención que había creído tan cerca parece ahora más lejana que nunca, y el precio de la paz parece más alto de lo que podría haber imaginado. Con el corazón pesado, Orestes da un paso más hacia lo desconocido, mientras las furias, invisibles pero presentes, lo siguen de cerca, esperando el momento en que su condena será finalmente cumplida. Este capítulo explora el conflicto interno de Orestes, quien, aunque ha actuado en nombre de la justicia, comienza a cuestionar si esa justicia lo llevará a la paz que tanto ansía. La aparición del extraño introduce una nueva dimensión al dilema moral de Orestes, la posibilidad de que haya un camino distinto al que le han impuesto los dioses, uno que implique la libertad de tomar decisiones propias y el perdón, tanto de los dioses como de sí mismo. La tensión sigue aumentando mientras Orestes se enfrenta a la complejidad de su destino. Capítulo 8. El juicio de las furias. El tiempo parece detenerse en el momento en que Orestes da un paso hacia el futuro incierto, rodeado por la oscura quietud del bosque. Las palabras del extraño todavía resuenan en su mente, desmoronando las certezas que había tenido hasta ese momento. ¿Es la justicia que persigue la verdadera salvación o está condenándose a sí mismo al seguir un camino trazado por fuerzas que ni siquiera comprende? Con una sensación de desesperación que lo embarga, Orestes siente una creciente presión, como si el peso del mundo lo aplastara. A medida que avanza por el oscuro bosque, siente la mirada invisible de algo cercano, acechante. La calma de la naturaleza lo rodea, pero en su interior, el tumulto de emociones y dudas lo consume. De repente, el viento, que antes había sido suave y reconfortante, cambia de dirección. Una ráfaga helada lo atraviesa, y Orestes, mirando hacia el horizonte, ve una figura que emerge de las sombras. Las furias. Son figuras sombrías, como espectros, con ojos llameantes y voces llenas de ira. Orestes siente sus presencias antes de verlas, y cuando se materializan frente a él, su dolor se intensifica. Las furias son los agentes de la venganza, los espectros que persiguen a aquellos que han cometido crímenes, y Orestes sabe que su tormento no ha hecho más que comenzar. Las furias, hablando al unísono, sus voces llenas de cólera. Orestes, hijo de Agamenón, ¿acaso has olvidado el peso de tus acciones? Has derramado sangre, la sangre de tu propia madre. El ciclo de venganza que comenzaste no se detendrá hasta que pagues por lo que has hecho.
Orestes cae de rodillas, sintiendo el peso de las palabras de las furias. Son la personificación de la justicia vengativa, y su presencia es insoportable. Sus voces penetran en su mente, y cada palabra es como una punzada en su corazón. No importa lo que haya hecho, la culpa parece seguirlo, y las furias no dejan de atormentarlo. Pero a pesar de su sufrimiento, Orestes levanta la cabeza, desafiante. Orestes, con voz temblorosa, pero firme, he hecho lo que los dioses exigieron de mí. La justicia no puede ser otra cosa que venganza, y si he matado a mi madre, fue para vengar la muerte de mi padre. Una de las furias, la figura que parece ser la líder, se adelanta y, con una risa macabra, responde. La furia líder, con voz llena de burla y veneno, ¿venganza? ¿Justicia? No eres más que una pieza en un tablero de ajedrez, Orestes, movida por los caprichos de los dioses. El ciclo no se rompe con sangre. Tu condena no se detendrá hasta que pagues por el dolor que has causado. El aire se carga de tensión. Orestes siente que está siendo arrastrado hacia un abismo del cual no podrá escapar. Sin embargo, una pequeña chispa de coraje se enciende en su interior. Él sabe que las furias representan un castigo divino, pero también sabe que puede luchar. No por la justicia que le fue impuesta, sino por su libertad y por la oportunidad de encontrar un camino hacia la paz, algo que aún está fuera de su alcance. Orestes, gritando, con la voz llena de desesperación, no me arrodillaré ante ustedes. He tomado una decisión y no me arrepiento de lo que hice. Si tengo que enfrentar el sufrimiento eterno, lo haré con la cabeza en alto. Pero no me someteré a su tiranía. Las furias se agrupan alrededor de Orestes, sus rostros deformados por la rabia. La tensión en el aire aumenta a medida que la oscuridad se cierra a su alrededor. Orestes está rodeado por esas presencias aterradoras, pero aún se mantiene firme. Él sabe que está en medio de una batalla no solo contra las furias, sino también contra su propia alma, en busca de la paz. La furia líder, con tono gélido, tan solo una chispa de esperanza en tus palabras, Orestes, pero las llamas de la venganza nos consumen a todos. Tu destino está sellado, y no hay huida de la justicia que nos imponemos. Antes de que pueda responder, las furias se dispersan, desapareciendo en la oscuridad del bosque como sombras que se desvanecen con el viento. Orestes se queda solo nuevamente, pero el peso de sus palabras, su desafío, permanece en su mente. La visión de las furias y sus implacables amenazas lo persigue, pero algo dentro de él ha cambiado. Aunque sabe que su destino aún está marcado por el sufrimiento, también sabe que tiene la fuerza para resistir, por lo menos, hasta el último aliento. Con la sensación de ser el único ser humano en un mundo divinamente castigado, Orestes se levanta lentamente del suelo, dejando que el viento frío acaricie su rostro. Algo en su interior ha despertado, una comprensión profunda de que la venganza no lo salvará, pero tal vez, aún hay un camino hacia la redención. Quizás, incluso en medio de la tormenta, hay un atisbo de paz que aún podría alcanzar. Con su destino en sus manos, Orestes avanza hacia el próximo desafío que le espera, sin saber que aún debe enfrentar pruebas más dolorosas, más profundas, y más reveladoras sobre lo que significa realmente ser libre. En este capítulo, la confrontación de Orestes con las furias le muestra lo insignificante que puede sentirse un hombre ante las fuerzas cósmicas del destino y la justicia divina. Sin embargo, su resistencia y desafío marcan un cambio significativo en su carácter. La lucha interna por comprender si la venganza es realmente la respuesta o si hay algo más allá de la condena que lo espera. Capítulo 9. La confrontación con Electra. El silencio que sigue al paso de las furias es pesado y opresivo. Orestes sigue caminando por el bosque, sin rumbo fijo, su mente atrapada entre el dolor y la confusión. Las palabras de las furias, el juicio implacable sobre sus actos, lo siguen como sombras alargadas, sin dejarle espacio para respirar. La sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin lo consume. No hay escape, no hay consuelo. La justicia divina, por más que intente comprenderla, sigue siendo un laberinto oscuro, y él no sabe si podrá encontrar la salida. Pero cuando la oscuridad parece ser la única compañera de Orestes, una figura aparece ante él. Una silueta familiar, una presencia que ha estado siempre en su vida, y que ahora lo encuentra en su momento más vulnerable. Es Electra, su hermana. Electra, con su rostro marcado por la tristeza pero también por una fuerza inexplicable, lo observa en silencio. No hay reproche en sus ojos, solo una profunda comprensión,
como si hubiera compartido su dolor desde el mismo instante en que nacieron. La relación entre los dos es compleja, como un lazo de sangre que ha sido sometido a las mismas tragedias. Electra es una figura que siempre ha estado al lado de Orestes, desde que eran niños, pero también ha sido su sombra, pues el sufrimiento que ambos comparten los ha unido de manera irreparable. Electra, con voz suave, pero decidida a Orestes, has regresado. La noticia de tu llegada se ha esparcido por todo el reino. Pero, dime, ¿has venido para enfrentar lo que has hecho o para huir de tu destino? Orestes la mira, sintiendo como su corazón late con más fuerza al ver a su hermana. El amor fraternal siempre ha sido la única verdad pura que ha tenido en su vida. Sin embargo, ahora, enfrentándose a su propio juicio interior, no sabe si puede hablar con ella de la misma manera en que lo hacía antes. La pregunta de Electra lo hiere más de lo que esperaba. No sabe si tiene una respuesta clara para ella, y eso lo llena de frustración. Orestes, con voz quebrada a Electra, he hecho lo que los dioses pidieron de mí. He vengado a nuestro padre, pero no encuentro paz. Las furias me persiguen, y siento que nunca seré libre. ¿Acaso tú entiendes lo que estoy viviendo? El sufrimiento no termina, no importa lo que haga. Electra lo observa, su rostro revelando la profunda pena que siempre ha sentido por el destino de su hermano. Sabe que Orestes ha tomado decisiones difíciles, pero también es consciente de que el peso de esas decisiones lo está destrozando por dentro. Su dolor no es solo por la muerte de Agamenón, sino por lo que hizo después, por la matanza de su madre. Sin embargo, Electra es un reflejo del amor incondicional que se puede encontrar en medio de la tragedia. Electra, en tono compasivo, pero firme, no busques consuelo en las furias, Orestes. Ellas no te darán lo que necesitas. Y tampoco busques paz en las sombras de tu destino. La paz verdadera solo la encontrarás cuando puedas confrontar lo que has hecho. El dolor es una sombra, pero la verdad es lo que te liberará. Orestes siente que las palabras de Electra penetran en su alma, como una luz tenue que apenas logra atravesar la oscuridad que lo rodea. Pero, al mismo tiempo, esas palabras lo desafían, lo empujan hacia una confrontación interna que no sabe si está listo para afrontar. Ha vivido años huyendo de la verdad, creyendo que al vengar a su padre podría encontrar redención. Sin embargo, lo que descubre ahora es que el precio de la venganza es más alto de lo que imaginaba. Es una carga, un peso que no puede deshacerse, y las furias siguen acechando cada uno de sus pasos. Orestes, en voz baja, con dolor, no sé si puedo seguir adelante. Siento que todo lo que hago es en vano. Las furias no me dejarán, y ni siquiera tú, mi hermana, puedes salvarme. Electra, viendo la desesperación de su hermano, se acerca con cautela. La distancia emocional entre ellos ha sido vasta, pero ahora, frente a la cruda realidad de su sufrimiento, ella busca ofrecerle algo que nunca le había dado antes: esperanza. Electra, con voz firme y decidida, no te pido que olvides lo que has hecho, Orestes. Ni tú ni yo podemos borrar lo que nos ha sucedido. Pero no tienes que llevar esta carga solo. Yo estoy aquí. No tienes que enfrentarte a las furias, ni a los dioses, ni a tu propia alma sin compañía. Juntos podemos encontrar una salida. Juntos podemos encontrar la paz, aunque sea pequeña. Orestes siente una corriente de emoción recorrer su cuerpo. Las palabras de Electra, aunque sencillas, son como una ancla en medio de la tormenta. En ella, ve no solo a su hermana, sino también a la única persona en su vida que aún cree en él, que le ofrece una posibilidad de redención. Tal vez la respuesta no esté en la venganza o en el sufrimiento eterno, sino en la conexión humana, en el amor que trasciende incluso los peores crímenes. Orestes, con voz vacilante: ¿y si no puedo perdonarme, Electra? ¿Qué pasa si mi alma está condenada para siempre? Electra, con una mirada llena de ternura: entonces, no te pido que te perdones aún. Pero te pido que no sigas huyendo. Te pido que me dejes acompañarte, que juntos encontremos una respuesta a esta tragedia. Tal vez, al final, el perdón no venga de los dioses, sino de ti mismo. El hermano y la hermana se quedan allí, bajo el cielo que lentamente se oscurece, con las estrellas comenzando a aparecer. En ese momento, parece que el tiempo se detiene, y por un breve instante, Orestes siente que hay algo que podría salvarlo: el amor incondicional de Electra, su hermana, la única persona que lo ha entendido a lo largo de toda su vida. Este capítulo muestra el encuentro entre Orestes y Electra,
que marca un punto de inflexión en la vida de Orestes. La confrontación con su hermana lo enfrenta a una realidad que había evitado: el perdón y el acompañamiento en medio de su dolor. Las palabras de Electra le ofrecen una nueva perspectiva sobre su sufrimiento, sugiriéndole que no está solo y que, tal vez, la paz no se encuentra en la venganza, sino en el amor y la aceptación. Capítulo 10. La voz de los dioses y la búsqueda de redención. Elamanasa no tre consigo paz para Orestes. A pesar de las palabras de su hermana, la sombra de las furias sigue cerniéndose sobre él, como una presencia que no cesa de acecharlo, como un peso invisible que lo arrastra hacia la oscuridad de su conciencia. La calma que ha experimentado al estar junto a Electra es efímera, pues la tormenta interna que arrastra en su pecho no puede ser disipada fácilmente. Aunque ella le ha ofrecido su apoyo, el destino que parece estar marcado para él lo persigue incansablemente. Orestes, aún tembloroso por las furias y las acusaciones divinas que lo siguen como ecos en su mente, se encuentra de nuevo ante la implacable mirada del destino. Él sabe que su alma está atrapada entre dos mundos, el de los mortales y el de los dioses. La venganza que cumplió ha alterado el delicado equilibrio entre ambos, y ahora él paga el precio de sus acciones. La paz parece un sueño lejano, y Orestes se encuentra caminando por un terreno resbaladizo. Es entonces cuando, en el corazón del bosque, recibe una revelación. El aire parece espesarse a su alrededor, y una luz extraña se filtra entre los árboles. Una figura se materializa ante él, una figura que ha estado esperando, un ser celestial cuya presencia parece llenar el espacio con un poder invisible. Es Apolo, el dios del sol, la música, la profecía y la curación. Su presencia irradia una calma única, pero también una poderosa autoridad, como la de un juez que ha venido a impartir su veredicto. Apolo, con voz serena, pero cargada de una gravedad profunda: Orestes, hijo de Agamenón, has recorrido un largo camino, pero el final aún no ha llegado. El peso de tus acciones ha alterado el destino, pero aún hay una última oportunidad. Tú has tomado la venganza, pero la pregunta ahora es: ¿puedes encontrar la redención? Orestes, al escuchar la voz del dios, se arrodilla ante él, su corazón lleno de miedo, de arrepentimiento, pero también de una débil esperanza. La presencia de Apolo es un faro de luz en su tormenta emocional, pero también es un recordatorio de lo que aún está por venir: un juicio. Orestes, en voz baja, con angustia: ¿redención, Apolo? ¿Es posible para alguien como yo? He matado a mi madre, y aunque lo hice en nombre de la justicia, no puedo escapar del dolor. Las furias me persiguen, y sé que estoy marcado por el crimen que cometí. ¿Puedo siquiera aspirar al perdón? Apolo observa a Orestes con una mirada llena de comprensión y tristeza. No hay ira en su rostro, pero sí la seriedad de quien sabe que las decisiones humanas son complejas y las consecuencias son inevitables. Apolo, con tono suave pero firme: no soy yo quien otorga el perdón, Orestes, sino tu propia voluntad. Los dioses no siempre dictan lo que es justo para los hombres, pero sí proporcionan la oportunidad de aprender, de crecer. Has cometido un acto de sangre, pero la verdadera cuestión es si puedes redimirte ante ti mismo. La justicia de los dioses no se limita a castigar, sino también a ofrecer una vía para la reconciliación. Y esa vía es la aceptación de tu dolor y la confrontación con tus propios errores. Orestes escucha atentamente las palabras del dios. Un torrente de emociones lo invade: arrepentimiento, miedo, y una leve chispa de esperanza. ¿Acaso es posible redimirse después de todo lo que ha hecho? ¿Es posible que los dioses, en su infinita sabiduría, le ofrezcan una salida a la condena en la que él mismo se ha colocado? Orestes, con voz quebrada, casi susurrando: ¿cómo puedo encontrar esa redención, Apolo? ¿Qué debo hacer para detener el tormento que siento en mi alma? Las furias no me dejan en paz, mi mente se rompe bajo su peso. Apolo, con una sonrisa melancólica: las furias no son un castigo eterno, Orestes. Son el eco de tu conciencia, el reflejo de tu lucha interna. Ellas no están aquí para destruirte, sino para obligarte a enfrentarte a ti mismo. El primer paso para tu redención es detener la huida. Enfrenta tus actos, acepta el sufrimiento que has causado, y solo entonces podrás comenzar a liberarte. La paz no te ser dada, Orestes. La paz será el resultado de tu transformación. El dios de la luz comienza a desvanecerse, su figura fundiéndose con la claridad que rodea el bosque. Orestes se queda solo, pero algo dentro de él ha cambiado.
Las palabras de Apolo resuenan en su mente con una claridad inusitada. La redención, aunque incierta, ahora parece estar al alcance de su mano, pero para alcanzarla deberá atravesar un profundo proceso interno, una lucha consigo mismo, tal vez más dura que cualquier batalla física. Orestes, en voz baja, con una resolución creciente: ¿transformarme? ¿Aceptar el dolor? Lo intentaré, Apolo. Si hay alguna forma de encontrar la paz, de hacer las paces con mi alma, lo intentaré. Aunque la tormenta sigue rugiendo dentro de él, Orestes ahora se enfrenta a una nueva batalla, la de reconciliarse con sus propios demonios. Y, por primera vez, tiene una dirección. No huirá más. Enfrentará la verdad, por dolorosa que sea. Solo así podrá comenzar a liberarse del tormento que lo persigue. Este capítulo marca un momento crucial en el viaje de Orestes. Apolo, el dios de la profecía y la sanación, le da una oportunidad para la redención. El proceso será largo y arduo, pero Orestes ahora tiene la clave para superar su tormento, confrontar su dolor y aceptar sus actos. La redención, según Apolo, no es un regalo de los dioses, sino una construcción personal que dependerá de su voluntad para cambiar. Capítulo 11. El juicio de Orestes. La luz del día se difumina lentamente, dando paso a la sombra de la noche que invade el paisaje. Orestes, aún marcado por las palabras de Apolo, camina con paso lento y pesado, como si cada movimiento estuviera impregnado de la carga de su conciencia. El rastro de su sufrimiento es evidente en su rostro, en sus ojos, en el modo en que se desplaza, como si llevara una carga invisible que lo mantiene atado a su destino. Su camino lo lleva a un lugar oscuro, un espacio entre el mundo de los mortales y el reino de los dioses. Es un cruce de caminos, donde el juicio que Apolo le había insinuado parece estar por llegar. La tormenta interna de Orestes es ahora más intensa que nunca, y la promesa de redención parece desvanecerse ante la magnitud de su arrepentimiento. Las furias, las avenjeras y crueles diosas que lo persiguen, siguen susurrando en sus oídos, alimentando su angustia. Es en este lugar sombrío donde Orestes es nuevamente confrontado por ellas. Sus figuras sombrías se materializan en el aire, como sombras que se estiran y se transforman en espectros aterradores. Sus ojos arden con furia, y su voz es como un eco distante, un susurro venenoso que se enreda con las angustias de Orestes. Las furias, con voces entrelazadas, llenas de ira: Orestes, hijo de Agamenón. Escuchas las voces del destino, pero aún no puedes escapar de la sombra de tus crímenes. El asesinato de tu madre, Clitemnestra, no puede ser perdonado. La sangre que derramaste clama por venganza, y nosotros, las furias, somos las que te llamamos a rendir cuentas ante los dioses. Orestes cae de rodillas, su cuerpo temblando bajo el peso de sus propias emociones. Cada palabra de las furias lo atraviesa como una daga, recordándole constantemente lo que ha hecho, lo irreversible de su acto. La condena parece inminente, y el joven príncipe de Argos se siente incapaz de escapar de su destino. Orestes, con voz quebrada, suplicante: sé lo que hice, y lo lamentaré por siempre. Mi madre, mi propia madre. He derramado su sangre, pero lo hice por venganza. ¿Eso no lo entienden? La justicia no se encuentra en la venganza, pero el dolor de mi corazón es más grande que cualquier castigo. No sé si puedo soportarlo más. Las furias se acercan, su mirada llena de furia, su poder abrumador. A pesar del sufrimiento de Orestes, no muestran compasión. Son las manifestaciones del castigo, del sufrimiento eterno, y su propósito no es perdonar, sino recordarle a Orestes la monstruosidad de su crimen. Las furias, con un tono amenazante: no hay compasión en el sufrimiento, Orestes. Tú has derramado sangre en venganza, y la sangre exige más sangre. La justicia no se da a aquellos que no la buscan. Tú serás juzgado por los dioses, y serás castigado por tu crimen. Pero entonces, una presencia diferente llena el aire. El cielo parece abrirse con una luz cegadora, y una figura que no es ni mortal ni divino se aparece ante Orestes. Es Atenea, diosa de la sabiduría, la justicia y la estrategia, quien ha llegado para tomar parte en este juicio. Atenea, con voz firme, clara y llena de poder de Teneos, furias. Este joven ya ha sufrido más que suficiente. El castigo no siempre es la respuesta. La justicia no se basa solo en la venganza, sino en la posibilidad de transformación, de redención. Orestes no será destruido por su sufrimiento. Su alma busca algo más,
La restauración del equilibrio. Las furias, al escuchar la voz de Atenea, retroceden momentáneamente, sorprendidas por la autoridad de la diosa. Orestes, aún arrodillado, siente la presencia de Atenea como una corriente de esperanza, como si por fin alguien pudiera escuchar su dolor y comprender lo que realmente ha pasado. En su mente, la visión de la justicia parece cambiar, tomando una nueva forma, más humana y menos destructiva. Las furias, con voces llenas de furia y resistencia, ¿permitirás que este hijo de Agamenón sea perdonado por los dioses? ¿El asesinato de una madre puede ser olvidado tan fácilmente? Atenea, con calma y determinación, no es una cuestión de olvidar, sino de sanar. La justicia no puede ser ciega, ni se puede aplicar de manera automática. Orestes ha pagado por sus acciones con su sufrimiento, y las furias han cumplido su rol, pero ahora es el momento de encontrar una solución distinta. El ciclo de venganza debe terminar. Con estas palabras, Atenea se acerca a Orestes, quien, aún incrédulo, se levanta lentamente, mirando a la diosa con esperanza. Las furias, aunque descontentas, se retiran, reconociendo la autoridad de Atenea en este asunto. Atenea, mirando a Orestes con compasión, hijo de Agamenón, no es tarde para cambiar. La justicia puede ser restaurada, pero debe ser por un camino distinto al de la venganza. Tú, como hijo de un rey y heredero de un reino, tienes la capacidad de elegir tu destino. No te condenes a vivir en la sombra de tus actos, busca la redención en tu corazón y actúa con sabiduría. Orestes se queda en silencio, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Las palabras de Atenea le brindan una visión diferente de la justicia, una que no está anclada en la destrucción, sino en la posibilidad de sanar las heridas. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza parece encenderse en su alma. Orestes, con voz firme y decidida, buscaré la redención, Atenea. Lo haré, aunque sea el último acto de mi vida. Gracias por darme esta oportunidad. Atenea asiente con un gesto de aprobación, su rostro sereno y lleno de confianza. Con un suave movimiento de su mano, la diosa se desvanece en la luz, dejando a Orestes solo, pero ahora con una nueva dirección. El joven príncipe, aunque aún atormentado por el dolor de su crimen, ahora entiende que el camino hacia la redención no está en huir del sufrimiento, sino en enfrentarlo y buscar la justicia de una manera nueva. Este capítulo marca un giro fundamental en la vida de Orestes. Atenea, diosa de la sabiduría y la justicia, se presenta como una figura clave en su viaje hacia la redención. A través de su intervención, Orestes comienza a comprender que la justicia no se basa únicamente en el castigo, sino en la oportunidad de sanar y reconstruir lo que se ha roto. El ciclo de venganza ha llegado a su fin, y ahora Orestes debe elegir cómo enfrentarse a su destino. Capítulo 12. El juicio de Atenea. El sol comienza a ponerse sobre el horizonte, bañando la tierra en una luz dorada que se mezcla con las sombras de la noche. Orestes, aunque aún marcado por la tragedia, se encuentra ahora ante un nuevo desafío. La diosa Atenea le ha ofrecido una oportunidad para cambiar el rumbo de su destino, pero lo que viene a continuación es un juicio que podría decidir su futuro para siempre. La escena se traslada al Ágora, el centro de la ciudad, donde el pueblo de Atenas se ha reunido en espera de un acontecimiento histórico. Atenea ha convocado a una asamblea de los dioses inmortales para deliberar sobre el destino de Orestes. El aire está cargado de tensión. Las furias, aunque derrotadas momentáneamente, observan desde las sombras, dispuestas a intervenir si la justicia no se imparte de la manera que consideran correcta. Atenea, sentada en su trono, con su mirada seria y profunda, observa a Orestes, quien está de pie ante ella, esperando la decisión que podría liberarlo o condenarlo para siempre. A su alrededor, los dioses olímpicos y los ciudadanos de Atenas observan con expectación. El destino de Orestes ahora se encuentra en las manos de Atenea, quien debe sopesar las consecuencias de su redención. Atenea, con voz solemne, nos encontramos aquí para juzgar el destino de Orestes, hijo de Agamenón, y decidir si su crimen ha sido suficientemente castigado. Las furias han clamado por su sangre, pues en su corazón aún arde la justicia vengativa. Pero yo, Atenea, diosa de la sabiduría, he visto más allá de las sombras de la venganza. Es el momento de que esta asamblea decida si la justicia debe ser ciega o si hay lugar para la misericordia. El juicio está a punto de comenzar, y Atenea invita a todos los presentes a expresar su opinión. Los dioses olímpicos se levantan, uno a uno, para pronunciar su veredicto. Apolo, con voz firme,
llena de confianza, Orestes ha seguido la voluntad de los dioses. Él vengó la muerte de su padre, Agamenón, y es mi voluntad que sea liberado del tormento que las furias le han impuesto. No debe ser castigado por cumplir con el mandato divino. Hermes, con tono más moderado, Orestes ha actuado conforme a la justicia de los dioses, pero no podemos ignorar la naturaleza del sufrimiento que ha causado. Las furias son las guardianas de la justicia, y si no se les permite hacer su trabajo, el orden del mundo se verá alterado. Debemos pensar bien antes de emitir un veredicto. La tensión crece mientras los dioses discuten. Algunos defienden la justicia del castigo, mientras que otros abogan por la compasión. Las furias, al escuchar las palabras de Hermes, se sienten provocadas, y una de ellas, más audaz que las demás, se alza para dar su propia declaración. Furia, con voz llena de furia y resentimiento, la justicia no puede ser tergiversada. Orestes ha matado a su madre, y nada puede redimir ese acto. ¿Cómo se atreve Atenea a hablar de misericordia? La sangre exige venganza, y nadie puede escapar de ella. Orestes debe pagar con su vida. Atenea, interrumpiendo con voz firme y autoritaria, la venganza no es la respuesta. Furia. El dolor y el sufrimiento solo perpetúan el ciclo de destrucción. Orestes ha enfrentado el castigo de su conciencia y ha sufrido en la medida en que solo un hijo que mata a su madre puede sufrir. Pero es tiempo de que busquemos algo más que perpetuar la violencia. Es el momento de la transformación. El debate continúa, pero Atenea, con su sabiduría y autoridad, mantiene la calma. Finalmente, es su turno de hablar, y su voz resuena en todo el ágora. Atenea, mirando fijamente a Orestes, el crimen de Orestes es grave, pero su arrepentimiento es genuino. La justicia debe ser un medio para sanar, no para destruir. Las furias han cumplido su rol, pero este ciclo de venganza debe terminar. Orestes no será condenado a muerte. En cambio, le ofreceré la oportunidad de reparar su error, y con ello, darle un nuevo comienzo. Atenea, dirigiéndose a la multitud, con voz llena de determinación: a partir de este momento, Orestes será liberado de la persecución de las furias. Pero él debe pagar por sus crímenes de otra manera. A partir de ahora, tendrá la oportunidad de demostrar que puede ser un líder justo y sabio para su pueblo. El sufrimiento de su alma le ha servido como castigo, pero también como lección. Ahora será juzgado por sus actos futuros. Un silencio profundo llena el ágora mientras la multitud procesa las palabras de Atenea. Las furias, aunque indignadas, se retiran a un lado, ya no tan poderosas como antes. Orestes, quien había estado esperando este momento con temor y esperanza, siente una mezcla de alivio y responsabilidad. La diosa le ha dado una oportunidad, pero también lo ha condenado a un nuevo tipo de juicio, uno que dependerá de sus acciones futuras. Orestes, con voz temblorosa pero llena de gratitud: gracias, Atenea. Acepto mi destino y me comprometo a demostrar que merezco esta oportunidad. Atenea asiente con aprobación, y con un gesto solemne, decreta el final del juicio. Orestes, ahora liberado de la persecución de las furias, ha recibido la oportunidad de redimir su alma. Sin embargo, el precio de esta oportunidad es alto. Deberá demostrar, en adelante, que su corazón ha cambiado, y que sus futuros actos serán guiados por la sabiduría y la justicia. Con esta decisión, Atenea ha puesto fin a la persecución de Orestes, pero ha abierto una nueva puerta para él, un camino en el que el juicio no será impuesto desde fuera, sino desde su propia conciencia y sus actos futuros. Este capítulo marca el punto de inflexión para Orestes. Tras el juicio de Atenea, el joven príncipe ha sido liberado del tormento de las furias, pero su redención ahora depende de sus actos futuros. La decisión de Atenea, llena de sabiduría y justicia, le brinda una nueva oportunidad, pero también un gran desafío: demostrar que realmente puede cambiar y ser un líder justo. Capítulo 13. La transformación de Orestes. Después de la histórica decisión de Atenea, Orestes se encuentra ante una encrucijada. Liberado de la persecución de las furias y de la carga que lo atormentaba, ahora se enfrenta a un desafío mucho mayor: demostrar que su alma ha cambiado, que ha aprendido de sus errores y que puede ser un líder digno. El pueblo de Atenas, expectante por ver cómo se desarrollará este nuevo capítulo en su vida, observa de cerca cada uno de sus movimientos. Orestes, aunque aliviado por la decisión de Atenea, siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El destino de su alma ya no está determinado por los dioses ni por la venganza, está en sus manos.
Pero, ¿cómo puede redimir una vida tan marcada por la tragedia y la violencia? Mientras Orestes reflexiona sobre su futuro, decide que el primer paso es alejarse del ciclo de sufrimiento y venganza que ha marcado su vida hasta ese momento. Con una determinación renovada, se embarca en un viaje hacia el autoconocimiento, buscando encontrar la paz en su interior y en el mundo que lo rodea. Orestes, pensando para sí mismo mientras camina por el camino de Atenas, la justicia no siempre se encuentra en el castigo, sino en el arrepentimiento y la acción futura. Si quiero ser digno de la misericordia que me ha concedido Atenea, debo primero reconciliarme conmigo mismo. En el corazón de Atenas, el joven príncipe se dirige hacia el templo de Apolo, el dios que en su momento lo había apoyado. Allí, en un espacio sagrado, Orestes busca la guía divina una vez más. En el templo, la estatua de Apolo, brillante y majestuosa, lo observa con ojos que parecen llenos de sabiduría infinita. Orestes se arrodilla ante ella, sintiendo que es el lugar ideal para reflexionar sobre su futuro. Orestes, con voz solemne: oh Apolo, tú que has sido mi protector, ayúdame ahora a encontrar la paz en mi alma. Ya no busco venganza, ni redención a través de la violencia. Quiero ser un hombre diferente, uno que busque la verdad y la justicia desde dentro. ¿Qué debo hacer para sanar? A su alrededor, el silencio del templo parece absorber sus palabras. Orestes permanece allí, esperando una respuesta, pero el tiempo pasa sin que reciba señal alguna. Sin embargo, en el fondo de su corazón, siente que la verdadera respuesta no vendrá de los dioses, sino de sus propias acciones. Es en su capacidad para cambiar, para aprender de su pasado, donde encontrará su verdadera redención. En los días que siguen, Orestes se dedica a realizar actos de bondad y justicia por el bien del pueblo ateniense. Se ofrece como mediador en disputas, escucha las súplicas de los ciudadanos y se muestra dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. Poco a poco, el pueblo comienza a ver en él una figura diferente, un hombre que, aunque marcado por el pasado, está dispuesto a luchar por un futuro mejor. Uno de los actos más significativos de Orestes es su intervención en una disputa entre dos familias atenienses, cuyos miembros se habían enfrentado durante años por una propiedad. Orestes, al ver el sufrimiento de ambas partes, decide mediar entre ellos. Con sabiduría y paciencia, logra que ambas familias lleguen a un acuerdo pacífico, lo que resulta en un gran alivio para todos los involucrados. Orestes, hablando a los líderes de las dos familias: la justicia no siempre significa ganar, sino encontrar una solución que beneficie a todos. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la armonía que se crea cuando estamos dispuestos a escucharnos y comprometernos. El acto de Orestes es visto como un símbolo de su cambio. Ya no es el joven que se dejó consumir por la venganza, sino un hombre que busca la reconciliación y la justicia a través de la sabiduría. Su pueblo comienza a confiar en él, y algunos incluso lo ven como un líder potencial. Pero las furias, aunque momentáneamente derrotadas, siguen acechando en las sombras. Aunque Atenea les ha dado una nueva oportunidad, las furias no se han olvidado de Orestes ni de la sangre que fue derramada en el pasado. Ellas, con su naturaleza implacable, no pueden aceptar que el hijo de Agamenón haya sido perdonado tan fácilmente. Una noche, mientras Orestes duerme, las furias se aparecen ante él en forma de pesadillas. Su aparición es aterradora, y sus voces llenan su mente con ecos de su culpa pasada. Furia 1. Susurrando con voz sibilante: no puedes escapar de lo que hiciste. La sangre de tu madre sigue llamando por venganza. No hay perdón para alguien como tú. Furia 2. Con tono severo: crees que has cambiado, pero el destino te ha marcado. Nada puede borrar lo que has hecho. Orestes se despierta sobresaltado, sudoroso y con el corazón acelerado. La angustia de su alma se refleja en su rostro, pero no se rinde. A pesar del temor que lo embarga, sabe que debe seguir adelante. No puede ceder ante las furias, ni ante su propio miedo. Orestes, gritando al aire, con firmeza: ya no tengo miedo. El arrepentimiento que siento en mi corazón es suficiente castigo. No permitiré que el pasado me consuma. Soy un hombre nuevo, y mi destino lo forjaré con mis propias manos. La aparición de las furias es solo un recordatorio de que el camino hacia la redención no es fácil. Orestes aún tiene mucho por recorrer, pero su determinación es más fuerte que nunca. El viaje hacia su transformación continúa, y aunque las sombras del pasado aún lo acechan, él está decidido a avanzar hacia la luz. En este capítulo, Orestes inicia su proceso de transformación.
Lejos de ser consumido por su pasado, busca activamente la redención a través de actos de bondad y justicia. Sin embargo, las furias continúan siendo una presencia aterradora en su vida, recordándole que su camino hacia la paz interior no será fácil. A pesar de todo, Orestes se mantiene firme en su decisión de cambiar. Capítulo 14. La prueba final. A medida que el tiempo avanza, Orestes siente que su alma está cada vez más en paz. Sin embargo, la paz que ha alcanzado en su corazón está por ser puesta a prueba de una manera inesperada. A pesar de sus esfuerzos por cambiar y redimir su vida, la justicia no siempre es tan sencilla ni tan amable como la había imaginado. La situación se complica cuando una nueva amenaza emerge en el horizonte. En una reunión solemne con los ciudadanos de Atenas, el Consejo de Ancianos le presenta a Orestes una cuestión de vital importancia: el regreso de los enemigos de la ciudad, los troyanos, quienes, aunque derrotados, aún intentan recuperar su poder y vengarse de los griegos. Este enemigo representa una prueba de fuego para el pueblo, y se espera que Orestes, como hombre de honor y líder emergente, tome la decisión de cómo lidiar con ellos. Consejero ateniense, hablando con voz grave Orestes, la amenaza de los troyanos no ha desaparecido por completo. Ellos han reunido fuerzas en las sombras, y su odio hacia los griegos sigue siendo tan grande como antes. Atenas necesita un líder que, con sabiduría, pueda decidir si debemos enfrentarnos a ellos en combate o buscar una resolución pacífica. Orestes, mirando con seriedad a los consejeros, lo que hemos aprendido en los últimos tiempos es que la guerra solo engendra más sufrimiento. Pero sé que no todas las batallas se pueden ganar con palabras. Estoy dispuesto a enfrentarme a esta prueba, pero solo si encuentro una solución que realmente sirva al bien de todos. Orestes se retira a su palacio, sumido en la reflexión. Sabe que debe tomar una decisión, pero la carga de ser el líder de Atenas pesa sobre él. En su mente, se mezclan las lecciones de la venganza que él mismo había sufrido, la búsqueda de la paz interior que tanto anhela, y la responsabilidad de proteger a su pueblo. Sabe que cualquier error podría traer consecuencias catastróficas para Atenas. Esa noche, Orestes se dirige al templo de Apolo, buscando una señal, un consejo divino que lo guíe. El templo, deslumbrante bajo la luz de la luna, se alza como un símbolo de la sabiduría celestial. Pero, al llegar allí, Orestes se da cuenta de que la respuesta que busca no vendrá de los dioses, sino de sus propios principios. Al entrar en el templo, la sensación de serenidad lo invade, pero cuando se detiene frente a la estatua de Apolo, no encuentra las respuestas fáciles que esperaba. En su lugar, siente una presión interna, una voz que emerge de su alma, diciéndole que la verdadera prueba no está en los troyanos, sino en su propia capacidad para renunciar a su pasado de violencia y odio. Orestes, en un susurro, ¿es esto lo que significa ser un líder? ¿Enfrentarme a aquellos que han causado daño, o buscar una paz que nunca parece alcanzarse? No puedo seguir corriendo del sufrimiento que yo mismo he causado. De repente, algo dentro de él cambia. El miedo y la duda que lo habían acosado durante tanto tiempo comienzan a desvanecerse. Orestes se da cuenta de que la verdadera prueba no es la confrontación con los enemigos externos, sino la batalla constante contra sus propios demonios internos. Si desea ser un verdadero líder, debe ser capaz de tomar decisiones con sabiduría, incluso cuando esas decisiones sean difíciles. La respuesta que Orestes busca no es una victoria en el campo de batalla, sino un acto de humildad y justicia, buscar una resolución pacífica, incluso frente a la amenaza de guerra. Decide que es hora de ir más allá de la guerra y de la venganza, a pesar de los peligros que esto implique. En lugar de enfrentar a los troyanos en combate, Orestes opta por una propuesta de paz, un intento de reconciliación. Orestes, determinando su curso, voy a enviar una delegación para negociar. Sé que muchos no estarán de acuerdo con esta decisión, pero no puedo permitir que el odio y el sufrimiento continúen alimentándose en nuestras vidas. Si quiero ser un líder verdadero, debo ofrecer una alternativa. Con la decisión tomada, Orestes se presenta ante el pueblo de Atenas para anunciar su elección. En el auditorio, las miradas de los ciudadanos se fijan en él, esperando su resolución. Algunos están desconcertados, otros dudan de su decisión, pero Orestes se mantiene firme, sin vacilar. Orestes, hablando con voz clara y resoluta a Atenas, esta es nuestra oportunidad de romper con el ciclo de venganza que ha marcado nuestra historia. He decidido que no vamos a luchar contra los troyanos. En lugar de eso, les ofreceremos la paz, la oportunidad de un futuro sin guerra.
Esta es la única manera de asegurar que el sacrificio de tantos no haya sido en vano. Aunque algunos se muestran escépticos, otros aplauden la valentía de Orestes. La decisión no es fácil, pero la integridad de su corazón y la pureza de su intención son claras. En su interior, sabe que está dando el paso correcto, aunque su alma aún esté dividida entre el deseo de justicia y la necesidad de paz. La delegación de paz es enviada, y los días siguientes están llenos de incertidumbre. Orestes espera con ansiedad la respuesta de los troyanos. Sin embargo, en lo profundo de su ser, siente que la verdadera victoria ya la ha alcanzado. Ha vencido a sus propios miedos y ha tomado el control de su destino. Finalmente, los troyanos responden positivamente a la propuesta de paz. Aunque no todas las tensiones desaparecen de inmediato, se da inicio a un proceso de reconciliación. La decisión de Orestes es vista como un acto de gran sabiduría, y la paz se asienta, por fin, sobre Atenas. Este capítulo muestra la prueba final de Orestes, no solo en su capacidad para lidiar con los enemigos externos, sino también en su lucha interna entre la venganza y la paz. A través de su decisión de buscar una resolución pacífica, demuestra que ha logrado superar sus demonios y que, al fin, puede alcanzar la verdadera redención. Capítulo 15. El legado de Orestes. Tras el arduo proceso de reconciliación y la firma de la paz con los troyanos, Atenas comienza a respirar con un aire más liviano. Los ciudadanos, que habían estado sumidos en el temor y la desconfianza durante tanto tiempo, empiezan a recuperar la esperanza en un futuro sin guerra. Pero para Orestes, la paz no es un fin, sino un nuevo comienzo. A pesar de la paz que se ha logrado, el alma de Orestes sigue marcada por los recuerdos de su pasado. La venganza, las muertes que él mismo causó, y la culpa que lo persigue no pueden ser borradas por una firma en un papel o por un acuerdo entre naciones. Orestes sabe que, aunque el pueblo de Atenas está ahora en un momento de tranquilidad, su batalla interna aún no ha terminado. En su solitaria morada, Orestes se dedica a la reflexión. Sabe que ha cambiado, pero también sabe que la redención no es algo que se consiga de inmediato, ni con una sola acción. Es un proceso continuo, una lucha diaria por mantener la paz interna que ha logrado conquistar, no solo con los demás, sino consigo mismo. Una mañana, mientras se encuentra en el jardín de su palacio, Orestes recibe una visita inesperada. Es Electra, su hermana, quien había estado al margen de los eventos durante la mayor parte de los últimos años. Su rostro, aunque aún joven, refleja el paso del tiempo, y sus ojos muestran una mezcla de tristeza y serenidad. Electra, mirando a Orestes con una expresión suave: hermano, el pueblo te ha reconocido como su líder, y la paz se ha establecido. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué encuentras en tu corazón ahora que has logrado lo que tanto deseabas? Orestes la mira en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Sabe que Electra es una de las pocas personas que lo entiende verdaderamente, que conoce el tormento de su alma. Después de unos momentos de reflexión, responde: Orestes, he hecho lo que debía hacer por Atenas, pero no sé si eso me ha liberado a mí mismo. La guerra terminó, y la paz ha llegado, pero mi alma sigue buscando una respuesta, una forma de sanar completamente. Electra, sonriendo levemente: la paz externa nunca podrá sanar por completo lo que se lleva en el interior. Solo el tiempo y la comprensión de uno mismo pueden llevarnos a la redención completa. Pero te has liberado de las cadenas del odio, Orestes. Eso es más de lo que muchos pueden decir. Orestes, tocado por las palabras de su hermana, comienza a ver las cosas de una manera diferente. La paz, tanto interna como externa, no es algo que se logre de inmediato, sino algo que debe cultivarse con paciencia. Puede que su alma aún lleve cicatrices, pero ha dado el primer paso hacia la curación. Orestes, pensando en voz alta: quizás mi verdadera misión no era solo traer paz al mundo, sino también encontrarla para mí mismo. Y ahora, con la paz establecida, puedo comenzar a sanar. La conversación entre Orestes y Electra se prolonga, y a medida que avanza, ambos hermanos encuentran consuelo en la compañía del otro. La hermana le recuerda a Orestes que la vida es más que simplemente la lucha, que la verdadera victoria está en el proceso de vivir, aprender y crecer. En el transcurso de los siguientes días, Orestes se dedica a fortalecer aún más su gobierno, con la sabiduría adquirida a lo largo de su travesía. Su nombre, que alguna vez estuvo marcado por la venganza, ahora es sinónimo de justicia y redención. Aunque las cicatrices de su pasado nunca desaparecerán por completo,
Orestes comienza a comprender que esas cicatrices son parte de su historia, no su destino. El tiempo pasa, y Atenas florece bajo su liderazgo. Orestes se convierte en un ejemplo de sabiduría y compasión para las futuras generaciones. Pero, más importante aún, se convierte en un símbolo de la capacidad humana para superar el sufrimiento y la oscuridad, para abrazar la luz de la paz, tanto externa como interna. Y así, en la quietud de los días que siguen, Orestes deja un legado más allá de las guerras, más allá de la venganza. Su legado es el de un hombre que se atrevió a cambiar, que renunció al ciclo de violencia, y que, al hacerlo, mostró al mundo que incluso las almas más atormentadas pueden encontrar redención. Este último capítulo marca la culminación de la travesía de Orestes, de la venganza a la paz, de la culpa a la redención. Su historia es un recordatorio de que, aunque las heridas del pasado nunca desaparecen completamente, siempre hay oportunidad para la transformación, para el cambio y para la paz interior. El ciclo de sufrimiento ha terminado para él, y ha encontrado un nuevo propósito en su vida. Y así concluye nuestra narración de Orestes de Eurípides. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos fascinantes como este, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas publicaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.